la cumbre de los países miembros del BRICS, de la que se ha escrito y hablado durante los últimos meses y de la que, gracias a los medios de comunicación, mucha gente tenía expectativas exageradas, ha llegado a su fin. Había muchos pronósticos optimistas sobre el hundimiento del dólar y otros problemas que aguardaban a Occidente. Pero la cumbre ha terminado y todo ha vuelto a la normalidad. Desde la primera cumbre del BRIC en 2009 y tras la admisión de Sudáfrica en 2010 ya BRICS. En esencia, esta unión era más un club de intereses sin beneficio particular para Rusia. Aunque el BRIC se creó por iniciativa de Rusia. En las cumbres se discutieron varios temas, se presentaron varias iniciativas. Pero para un ruso de a pie parecía, se reunieron, charlaron y se separaron. Si quitamos la propaganda, esta cumbre de los Queens se parece a una bolsa de patatas fritas, un envoltorio grande y bonito. Mucho aire y poco contenido. Así es como lo ve el ciudadano de a pie. Pero vamos a examinar más de cerca el contenido de la bolsa. Hasta hace poco, Occidente no prestaba mucha atención a estas cumbres que se reúnan. Que se comuniquen, que hagan lo que quieran, pero últimamente Occidente siente una amenaza real. Lo que significa que hay algo en el paquete. Antes de abrir el paquete, veamos su composición e intentemos determinar los intereses de los países participantes. Los países son diferentes en ideología, prioridades, sistemas de gobierno y sus intereses son diferentes, y a menudo diferentes de los intereses de otros países participantes. China. Empecemos por China, que ha sido el país más favorable a la expansión de los BRICS. A China le interesan los mercados e intenta crear un sistema de comercio mundial cuyo centro sea China. Por esta razón, China está interesada en las materias primas y en los países con recursos. Le interesan Arabia Saudí y los EAU, que son los principales productores de petróleo del Golfo, así como Rusia e Irán. Estos países productores de petróleo pueden proporcionar seguridad energética a los BRICS y ayudar a crear un nuevo sistema financiero alternativo al dólar. Además de petróleo, Rusia tiene grandes reservas de litio y recientemente se han explorado yacimientos de litio. En Irán, metal esencial para la energía verde. India mantiene una tensa relación con China debido a disputas territoriales. China es también el principal competidor de India en términos de influencia económica en la región. Los indios temen el ascenso de China y de ahí que se hayan mostrado reacios a apoyar la idea de la ampliación de los BRICS. Para empujar a los países del Golfo hacia el BRICS, los chinos tuvieron que permitir que otros países miembros propusieran a sus candidatos para ser admitidos en la organización. India mantiene buenas relaciones y lazos con Irán porque los indios necesitan petróleo, y por eso querían admitirlo en la organización. Rusia tampoco se opuso. Rusia mantiene buenas relaciones con Egipto desde hace mucho tiempo y quería ver a este país entre los miembros del BRICS. Además, la URSS construyó la presa de Asuán y desempeñó un papel importante durante la crisis de Suez de 1956. Hubo cierto enfriamiento bajo el presidente Anwar Sadat, pero después de él, las relaciones volvieron a crecer. Rusia es actualmente el principal inversor en Egipto. Los rusos van a Egipto de vacaciones y además Egipto controla el canal de Suez, que es un factor importante para Rusia. Rusia quería la adhesión de Egipto y la consiguió. Sudáfrica quería que otro país africano se uniera al BRICS y este país era Etiopía, con el que los rusos mantienen históricamente buenas relaciones. Cuando la URSS estaba en el poder, se transportaron aviones de combate MiG-21 a Etiopía en barco y los soviéticos ayudaron a los etíopes con alimentos. Los rusos se preguntaban por qué los etíopes se morían de hambre mientras había patos, gansos y otros animales salvajes. En aquella época, los etíopes tradicionalmente no tocaban las aves por motivos religiosos. Etiopía es un país rico en recursos y mostraba un crecimiento de 2 dígitos. Pero tras los recientes disturbios, Etiopía se empobreció. Sin embargo, para presionar a los países del Golfo, los chinos tuvieron que ceder ante Sudáfrica y los rusos y aceptar la adhesión de Etiopía.
Por cierto, Etiopía es el único país que se ofreció a ayudar a Rusia durante la crisis de los 90. Pero rechazamos esta ayuda por razones políticas. Ellos recuerdan lo bueno y nosotros tampoco deberíamos olvidarlo. Brasil deseaba admitir como miembro a otro país latinoamericano, Argentina. El presidente Lula mantiene relaciones amistosas con este país. Pero en Argentina hay constantes crisis inflacionistas y ahora hay hiperinflación. Si China es considerada la fábrica del mundo, Brasil es llamado el huerto del mundo. Argentina también es una huerta. Es un país industrializado, rico en recursos y con un gran potencial si se gestiona adecuadamente. Tal vez como parte de los BRICS, logre asentar su economía y convertirse en una valiosa adición a la organización. Hemos leído la composición y es hora de examinar el paquete. Vemos 6 grandes países productores de petróleo de un total de 9, lo que en el marco de los BRICS no solo garantiza la seguridad energética de la organización, sino que también tiene el potencial de asestar un golpe al petrodólar. A la luz de los acuerdos mutuos de los BRICS para las monedas nacionales, el petróleo puede venderse no solo por dólares, sino por cualquier moneda que el vendedor acepte. Esto es lo que más temían los estadounidenses. Ya el año que viene el dólar puede perder su atractivo en las liquidaciones mutuas entre países. Mucha gente cree erróneamente que la moneda de los BRICS, cuando finalmente se desarrolle y apruebe, podrá desbancar al dólar de los acuerdos mutuos. El dólar no será desplazado por completo, porque más del 60% de los ahorros de los países y las personas están en dólares. No aceptarán perder todos sus ahorros para fastidiar a su vecino. Lo mismo ocurre con los países y sus poblaciones. Nadie quiere perder todos sus ahorros para fastidiar a los estadounidenses. En la cumbre, el camarada Xi hizo hincapié en la cooperación económica y culpó a los estadounidenses de todo, lo cual es cierto. A China le interesan los mercados y las materias primas, y esas son sus prioridades. Las prioridades de Rusia se refieren no solo a la economía, sino también al fortalecimiento de su influencia en el mundo. Lo que Putin dijo explícitamente en su discurso, pero pocos le prestaron atención. No es ningún secreto que casi todas las organizaciones, incluida la ONU, están controladas por los estadounidenses y casi totalmente subordinadas a ellos. A Rusia se le ha pedido que se vaya de casi todas partes y la OCS y el BRICS son organizaciones que escapan al control de Occidente y con la expansión del BRICS aumentará la influencia mundial de la organización y, por tanto, de todos sus miembros. India está en el BRICS en parte para equilibrar a China y Rusia desempeña un papel importante en ello, o más bien Putin, que mantiene buenas relaciones tanto con India como con China y puede mediar en las diferencias y disputas entre estos países. Los nuevos miembros del BRICS serán un gran complemento para los países fundadores. Argentina, a pesar de sus problemas, es un país industrializado con un enorme potencial productivo, de recursos y económico. Etiopía también es un país desarrollado y, a pesar de los problemas que le han asolado en el último año, tiene un gran potencial de recursos y con un desarrollo agrícola adecuado. Será muy útil en términos alimentarios ante la inminente crisis alimentaria relacionada con el cambio climático. Tal vez la admisión de estos dos países como miembros del BRICS molestó al camarada Xi porque parecía molesto. Tal vez solo estaba cansado, quién sabe, pero estos países fueron aceptados por una razón. Irán también es un país industrializado con ricas reservas de petróleo, al igual que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, lo que también los convierte en una valiosa adquisición para los BRICS. Como vemos, los países son diferentes y tienen distintas oportunidades y prioridades. Pero tienen una cosa en común: todos estos países quieren librarse de la influencia estadounidense y desarrollarse de forma independiente, sin mirar a Occidente liderado por Estados Unidos. Pero, porque la cumbre no mostró resultados evidentes, salvo la acogida de unos pocos países. ¿Y por qué Occidente estaba tan preocupado? Todo porque esta cumbre fue una cerilla llevada a un pajar, y los principales resultados se verán en 2024 en la cumbre de Kazán. Pero este es un tema para otro artículo.
He intentado encajar mi conferencia de hora y media en el artículo, y difícilmente tendrán ustedes paciencia suficiente para profundizar en el tema. Esto es lo que parece esta cumbre vacía, si no se mira atentamente el contenido del paquete.